Vamos a empezar con una cuestión metodológica, básicamente. Hay algunas causas de extinción del vínculo que involucran la intervención de la voluntad de las partes, ya sea de manera unilateral o ya sea de manera bilateral. Y hay algunas otras en las que la voluntad de las partes no interviene, ¿no? En el primer caso, donde la voluntad de las partes sí interviene, tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos a la renuncia, por ejemplo, al despido, al mutuo acuerdo o mutuo disenso, como quieran llamarle. Es normal hablar de mutuo disenso, ¿no? Pero es básicamente un mutuo acuerdo. Y los contratos sujetos a modalidad que cuando se celebran ya traen consigo eh, la previsión de una causa de extinción, ¿no? Que, como su propio nombre lo indica, tiene que ver con la celebración de un contrato, ¿no? Y por lo tanto es una causa de extinción convenida o pactada. Y en el caso de aquellas causas de extinción que no requieren de la intervención de la voluntad de las partes, tenemos a la invalidez, ¿no? Absoluta y permanente, tenemos el fallecimiento, que es justamente la primera que vamos a revisar brevemente, y también a la jubilación, que básicamente involucra llegar a cierta edad, ¿no? Que de acuerdo a nuestra legislación es de 65 años y a partir de la cual el trabajador puede iniciar el trámite para jubilarse en la medida en que cumpla con los requisitos para obtener una pensión de jubilación. Bien, dicho eso, vamos a revisar brevemente en qué consiste cada una de estas causales y nos vamos a detener con un poco más de tiempo en las que están relacionadas con el despido. ¿De acuerdo? En primer lugar, vemos el fallecimiento del empleador, perdón, del trabajador, que es una causa de extinción que de por sí ya da o implica que el contrato de trabajo no continúe en la medida en que la prestación de servicios es personal, ¿no? Un trabajador cuando fallece no puede ser reemplazado, involucra esto que definitivamente la relación laboral tenga que extinguirse, ¿no? No hay forma de que un contrato de trabajo continúe vigente si es que el trabajador falleció. El trabajador siempre es una persona natural y por lo tanto al brindar prestaciones personales, su muerte trae consigo de manera automática la extinción del vínculo laboral. A veces sucede, mirándolo del lado ya del empleador, ya no del trabajador, creo que eso ya está claro, a veces sucede que el empleador también es una persona natural, ¿no? Y eso no es tan raro como a veces se piensa, ¿no? Por ejemplo, caso típico, el empleador de un trabajador del hogar es una persona natural, ¿no? Entonces, cuando el empleador fallece, o cuando un empleador que tiene un negocio, ¿no? Pequeño, como persona natural, no como persona jurídica, sino como persona natural, se generan pues algunas dudas en torno a qué pasa con los vínculos laborales con aquellos empleados que tenía, ¿no? Y bueno, a este tipo o a esta clase o esta situación, perdón, de extinción del vínculo, el legislador sí le ha dado un tratamiento breve, pero al menos tiene algún tipo de regulación, ¿no? Entonces, cuando el empleador es persona natural y este fallece, pueden haber dos casos, ¿no? Se dan dos situaciones. La primera es que los herederos decidan continuar con el negocio digamos, de aquel empleador persona natural. Y el otro supuesto es que los herederos no deseen continuar con el negocio. En el primer caso, no hay extinción del vínculo, es decir, el empleador, los herederos del empleador persona natural continúan siendo o reemplazan, por decirlo de alguna manera, al empleador en su calidad como tal, y los contratos de trabajo siguen vigentes. El problema se genera cuando los herederos del negocio de que el empleador persona natural no quieren continuar con ¿no? Entonces, en estos casos, la norma sí ha establecido un procedimiento que hay que seguir. ¿En qué consiste este procedimiento? Que el vínculo va a continuar por un año hasta que se liquide el negocio y para ello el empleador o los herederos, perdón, de la persona natural celebran con los trabajadores
que van a continuar todo este tiempo del año, un convenio para que, digamos, se formalice esta continuación del vínculo. Solamente es por un año de efectos de liquidación del negocio, nada más. Y este convenio, que se celebra por escrito, es luego presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo solo para efectos del registro. No es un requisito de validez. ¿De acuerdo? Y bueno, concluido ese año, para efectos de liquidación del negocio, concluyen también los contratos de trabajo de los trabajadores involucrados con estos herederos que no quieren continuar con el negocio de quien fue su empleador como persona natural. ¿De acuerdo? Eso es lo que, digamos, el legislador ha regulado en torno a la causa del fallecimiento del empleador que es persona natural, ¿no? Entonces, recapitulando, en resumen, cuando el trabajador fallece siempre se extingue el vínculo laboral, y cuando el empleador es persona natural va a depender de si quiere continuar sus herederos con el negocio o no. Si quieren continuar los herederos, continúa el vínculo laboral, no hay ningún problema, ¿no?, con los trabajadores. Y en el otro supuesto, cuando no deseen continuar con el negocio, se celebra un convenio por un año para efectos de liquidación del negocio, y luego de este año concluyen los contratos de trabajo. No hay mayor complejidad al respecto. La siguiente causal que vamos a revisar sí tiene algunas particularidades adicionales, porque involucra la extinción del vínculo por decisión del trabajador, ¿no? Aquí ya no hay muerte, no hay un hecho externo, sino que es el trabajador mismo quien da por extinguido el vínculo laboral, ¿no? Y a esta figura se le llama la renuncia, ¿no? Cuando esto sucede, cuando un trabajador decide ya no seguir laborando para un empleador, lo que tiene que hacer es presentar una carta, ¿no?, con un tiempo de 30 días de anticipación para que tenga efectos el cese. No es una solicitud en la cual el trabajador le pide que acepte la renuncia al empleador, ¿no? A veces, eso es importante precisarlo, porque a veces se piensa que el empleador le tiene que solicitar que acepte la renuncia al empleador, y eso no es así. Un trabajador no tiene que esperar que le acepten la renuncia. Lo que tiene que esperar, en todo caso, el trabajador, es que le exoneren de ir a laborar esos 30 días. Son cosas distintas, ¿no? Yo siempre he escuchado que muchos trabajadores dicen: no, estoy esperando que mi empleador me acepte la renuncia. Y eso no es así. La renuncia tiene efecto solo por la propia decisión del trabajador. Lo que acepta el empleador es la exoneración de los 30 días. ¿Por qué? Porque el trabajador puede solicitarle al empleador dejar de ir a laborar esos 30 días que le exige la norma para que tenga efectos la renuncia. ¿Okay? Y para eso, el trabajador en la carta de renuncia le pide al empleador que le exonere. Puede ser totalmente los 30 días, o pueden ser algunos días de esos 30 días, pueden ser 15, 10 días, eso ya depende del trabajador, ¿no? Entonces le solicita la exoneración de esos 30 días o de parte de esos 30 días, y para eso el empleador tiene un plazo para responder a esa exoneración, para aceptar la exoneración, pero no la renuncia, ojo, ¿no? Acepta la exoneración, tiene que hacerlo por escrito en el plazo de 3 días hábiles de presentado el escrito de renuncia, ¿no? Si no lo responde por escrito, o si lo responde fuera del plazo, se entiende que el empleador ha aceptado exonerar al trabajador de sus 30 días. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si el trabajador se va antes de que lo exoneren, ¿no?, de esos 30 días, se genera un abandono de trabajo. Entonces ahí ya cambia la figura de la extinción, ya no sería por renuncia, sino que el empleador podría despedir al trabajador por abandono, por haber seguido sin que espere la aceptación de la exoneración del plazo. Ahora, esto en los hechos, digamos, es algo que resulta raro, ¿no? Es que el empleador inicie un procedimiento de despido en estos casos. Lo que hacen muchos empleadores es simplemente
el trabajador ya no va y bueno, esperan que corran los 30 días y luego ya esos 30 días dan por extinguir el vínculo por la renuncia, pero no he visto pocos casos en los cuales despiden al trabajador por abandono, pero pueden hacerlo, ¿no? Es una figura que se genera si el empleador no acepta la exoneración solicitada por el trabajador. Algunos aspectos adicionales sobre la renuncia que son importantes tener en cuenta y que no están claramente regulados, pero que se derivan de consideraciones de la jurisprudencia, ¿no? Específicamente de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que han tratado dos puntos en particular, ¿no? El primero es que la renuncia es posible ser incentivada, ¿no? Es decir, el empleador puede darle un monto dinerario al trabajador para que éste por sí solo decida renunciar, ¿no? Y esto, según el Tribunal Constitucional, ha sido considerado como una práctica que es válida en la medida en que no hay un vicio de la voluntad, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, no existe este vicio, ¿no? El único que está haciendo el trabajador es aceptar ese dinero y a partir de ahí están decidiendo renunciar, ¿no? Distinto sería, perdóneme, distinto sería el caso en el cual eh, el empleador coacciona al trabajador para que renuncie, ¿no? O infringe violencia o lo amenaza. Esos son casos donde hay un vicio en la voluntad. Incluso, como vamos a ver más adelante, es un caso de despido fraudulento, ¿no? Cuando el empleador lo obliga, lo coacciona, lo amenaza a un trabajador para que renuncie, es un caso de despidos fraudulentos. Pero aquí no existe esto, ¿no? Simplemente el empleador le ofrece al trabajador una suma de dinero y obviamente el trabajador no está obligado a recibir ese dinero, ¿no? Si él lo acepta voluntariamente, no hay ningún problema y el vínculo se extinguiría por una renuncia. Otro aspecto que no está exactamente tampoco previsto en la legislación, pero que lo ha tratado el Tribunal Constitucional, es el caso del desistimiento o revocatoria de la renuncia, ¿no? A veces pasa que un trabajador renuncia porque, bueno, pueden haber diversos motivos, ¿no? Quizás una mejor oferta de trabajo o porque simplemente ya no quiere seguir laborando en esa empresa, etcétera, ¿no? Pero puede pasar también que el trabajador lo piense mejor, quizás la renuncia fue una decisión eh, eh, apurada, de pronto, ¿no? Una decisión que no la meditó bien y decide pues revocar esa renuncia, ¿no? A veces pasa, ¿no? Me arrepiento de renunciar. Le pido a mi empleador que deje sin efecto esa carta de renuncia que presenté. Bueno, en estos casos, el TC, el Tribunal Constitucional, ha analizado estos supuestos y ha concluido que la revocatoria y la renuncia solo es válida o solo surte efectos si es que el empleador la acepta. No hay una obligación del empleador de aceptar una revocatoria de renuncia. Esto es importante porque yo creo que es una medida razonable, ¿no? En el sentido de que obviamente pues si un empleador ya tiene conocimiento de la renuncia de su trabajador, de pronto ya tomó algunas acciones para reemplazar a ese trabajador, ¿no? Quizás hasta ya contrató a alguien para reemplazarlo, ¿no? Y que en el camino el trabajador se desista o se arrepienta, puede causarle algún perjuicio. Entonces, creería que tiene sentido, es razonable darle la opción al empleador de que no acepte la renuncia, la revocatoria de la renuncia, ¿no? Repito, esto son criterios jurisprudenciales, esto no está regulado. Sin embargo, me parece que son medidas que razonablemente el TC ha considerado como válidas, ¿no? En el caso de la renuncia. Bien, yo les pediría, porque veo que ya están escribiendo en el chat, quizás algunas preguntas, yo les diría que 10 minutos antes de acabar la sesión, yo leo las preguntas que ustedes vayan colocando o que ustedes quieran plantear por el micro
y les doy el pase, no hay ningún inconveniente, cosa que no rompemos con la hilación de la exposición. Sí, doctor, que dejen nada más sus preguntas y ya al finalizar relacionados al tema, yo les leo para que usted pueda responder, doctor. Ok, ok, Reda, está bien, Levanten gracias. una manito, omitan nada más, porque a veces sé que pueden equivocar en presionar su chat. ¿Listo, doctor? Gracias. Gracias, perfecto. Entonces seguimos. Una figura parecida a la renuncia, bueno, parecida porque el legislador los ha, digamos, ha asemejado, no porque necesariamente lo sean. Luego vamos a ver que más se parece en realidad al mutuo disenso, pero bueno, el legislador, bueno, más que el legislador, el reglamentador, ¿no? Porque esto está en el reglamento y la ley de fomento del empleo, no está en la ley de productividad. Eh, el reglamentador ha establecido que la famosa puesta a disposición es una figura que se asimila a los efectos de la renuncia. ¿Qué implica esto? Que cuando un trabajador decide no directamente renunciar, sino poner a disposición su cargo, y el empleador acepta esa puesta a disposición, se entiende que hay una renuncia de por medio, ¿no? Eso es algo que el reglamentador ha establecido. ¿Cómo es esto de la puesta a disposición? Es una, es una figura que básicamente se da de manera más frecuente cuando hay trabajadores de confianza que han llegado a laborar a una empresa, ¿no? Eh, Porque, digamos, justamente han sido eh, trabajadores de confianza de un gerente o de un jefe, y este último, por diversos motivos, deja de laborar en la empresa, ¿no? Entonces llega un nuevo gerente, llega un nuevo jefe, y esos trabajadores como que de pronto no se sienten en la confianza de laborar para otra persona, ¿no? O de trabajar bajo las órdenes de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen a disposición sus cargos, no renuncian directamente, sino que, digamos, le ofrecen a ese nuevo jefe o gerente la posibilidad de que evalúe su labor, y si éste considera que es adecuada, que es óptima, etcétera, eh, continúan con el vínculo, ¿no? Y por el contrario, más bien, si este nuevo gerente, este nuevo jefe considera que las labores de esos trabajadores que han puesto a disposición su cargo no son satisfactorias o no son las que él esperaba, bueno, lo que hace es aceptar esa puesta a disposición, ¿no? Y se extingue el vínculo laboral, ¿no? Y de acuerdo al reglamentador, como les comentaba hace un momento, esa puesta a disposición tiene los mismos efectos que una renuncia. El problema que no ha regulado la normativa peruana es cuánto tiempo tiene el empleador para aceptar esa puesta a disposición, ¿no? No hay un plazo establecido en la ley para que el empleador evalúe al trabajador y luego de cierto tiempo tome una decisión sobre esa puesta a disposición, ¿no? Lo que hay es una sentencia, ¿no? Al menos la única que yo he encontrado es la que está en la lámina, la 5569/2018, en la que se analiza justamente este punto, ¿no? Donde se trata un caso que tiene que ver con lo que he comentado, ¿no? Un caso en el cual un trabajador pone a disposición su cargo, eh, y en este caso en particular lo que se cuestiona es que la empresa haya tomado la decisión de aceptar esa puesta a disposición después de 4 meses de emitida esta decisión del trabajador de poner a disposición su cargo, ¿no? Eh, la Corte Suprema valida la posibilidad en este caso de que después de 4 meses se acepte la puesta a disposición, ¿no? Yo creería, me parece que es una decisión irrazonable, ¿no? 4 meses teniendo esperando a un trabajador que ha puesto a disposición su cargo, me parece que es un tiempo muy eh, extendido, me parece que es un tiempo poco prudente, ¿no? Y además, claro, uno
Un trabajador cuando pone a su disposición su cargo y está esperando 4 meses, lo más probable es que tenga una expectativa razonable y legítima de entender que su trabajo ha sido evaluado favorablemente, ¿no? Pero bueno, la Corte Suprema ha tomado una salida aquí más fácil, ha entendido que como no hay un plazo establecido en la normativa, entonces el empleador puede en cualquier momento eh, considerar que la puesta a disposición del cargo pueda ser aceptada o no en cualquier momento, ¿no? Y creo que esa no es una decisión mm, razonable, ¿no? Aquí es básicamente razonabilidad, ¿no? Aquí estos asuntos, cuando no hay una norma, hay que revisarlos a partir del principio de razonabilidad y me parece a mí, al menos en este caso, que la decisión no fue la más adecuada por parte de la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, ese es el criterio que existe en torno a ese tema, al menos en esta casación. Se los comento porque de repente en algún momento, si quieren leer la sentencia o si les preguntaran, existe este criterio jurisprudencial, ¿no? Ya cada uno tomará su posición al respecto, ¿no? Bien, otra causal parecida, ¿no? Yo creo que la puesta a disposición es más parecida al mutuo disenso que en la renuncia, ¿no? Porque en la puesta a disposición el trabajador ofrece su cargo, el empleador lo evalúa las labores y acepta la puesta a disposición, ¿no? Hay como una suerte de, de convenio o, digamos, concurso de voluntades, ¿no? En la renuncia no hay concurso de voluntades, es solamente la decisión del trabajador. Pero bueno, el reglamentador le ha dado los mismos efectos a la puesta a disposición con la renuncia. Creo que debió hacerlo en todo caso en relación con un mutuo disenso. Pero bueno, son decisiones legislativas que actualmente están rigiendo. Y en el caso del mutuo disenso, como ya les iba adelantando, es un acuerdo para extinguir el vínculo, ¿no? Así como el vínculo laboral nace a partir de un acuerdo, también se puede extinguir por otro acuerdo, ¿no? Y no se necesita justificar por qué se está extinguiendo el vínculo de manera consensuada. No hay ninguna obligación de hacerlo. Entonces, simplemente las partes acuerdan que el vínculo concluya en una determinada fecha, aunque sí la norma exige que ese convenio o ese pacto o se celebre por escrito en un convenio específico, ¿no? O en todo caso que conste la causa de la extinción en la liquidación de beneficios sociales. Esa es la única, digamos, formalidad que exige el legislador para que el mutuo disenso tenga validez. Lo que no está permitido en el caso del mutuo disenso es que el trabajador en el convenio, ¿no?, correspondiente indique que está disponiendo o renunciando a beneficios que le otorgan la normativa, ¿no? Eso sí está prohibido. Y eso está prohibido por el principio de renunciabilidad de derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, en un convenio de mutuo disenso, un trabajador no podría decir que no va a recibir sus beneficios sociales truncos. ¿Por qué? Porque esos son beneficios que otorga la ley y esos beneficios otorgados por la ley están protegidos por el principio de renunciabilidad de derechos, que es un principio del derecho al trabajo que incluso tiene una regulación constitucional, ¿no? En el artículo 26 de la Carta Política está recogido ese principio laboral. Por otro lado, el mutuo disenso también puede ser incentivado económicamente, ¿no? Así como la renuncia que vimos hace un momento puede ser objeto de un incentivo económico, también en el caso del mutuo disenso es posible eso. Es decir, el empleador le puede otorgar una oferta dineraria a su trabajador y el caso que el trabajador acepte ese incentivo económico, pueden celebrarse válidamente el convenio por mutuo disenso para extinguir el vínculo laboral. No hay ningún inconveniente. Bien, entonces pasamos ahora a otra causa. Estamos avanzando. Ahora vamos con la jubilación. La jubilación que en el ámbito laboral peruano eh, permite que sea el empleador en ciertos casos que pueda
requerirle al trabajador que se jubile. Algo, no sé si extraño, pero en todo caso, una opción que se adoptó en la legislación vigente ya hace más de 30 años, que permite al empleador que cuando el trabajador llega a determinada edad, le, le indique que se jubile y que comience pues a realizar los trámites correspondientes para obtener una pensión de jubilación. Porque en principio la jubilación debería depender solo del trabajador, ¿no? El trabajador llega a una edad que él considera en la cual ya no necesita trabajar, que en nuestro país es de 65 años, ¿no? En el régimen al menos general. Y bueno, el trabajador es en principio quien tiene esa decisión y por lo tanto es quien por propia iniciativa debería iniciar sus trámites eh, para obtener una pensión de jubilación, ¿no? De los sistemas de seguridad social en nuestro país. Que actualmente, hasta que se implemente la nueva norma de seguridad del sistema de pensiones, sigue siendo regulada a partir del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Eso, en todo caso, para recordarlo solamente, el sistema privado de pensiones, si un trabajador está afiliado al sistema privado de pensiones, es decir, a una AFP, basta con que tenga 65 años de edad para jubilarse, y en el caso de que esté afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, va a necesitar, además de la edad, un número de años de aportes, ¿no? Que es de 20 años de aportes. Entonces, cuando el trabajador cumple con esos requisitos, se puede jubilar. Pero también se puede jubilar cuando el empleador le obliga, entre comillas, a jubilarse, ¿no? Y hay dos supuestos. ¿Cuáles son esos dos supuestos? El primero es cuando el trabajador tiene 65 años. Cuando el trabajador tiene 65 años, el empleador le puede, dar la indicación de que inicie sus trámites para que pueda jubilarse. Pero para eso, además, el empleador tiene que cumplir con dos requisitos. El empleador tiene que asegurarse que ese trabajador cumple con los requisitos para jubilarse, dependiendo del sistema al cual esté afiliado. Y el otro presupuesto que exige la norma cuando el empleador quiere jubilar a su trabajador a los 65 años es que se obligue el empleador a cubrir la diferencia entre la pensión del trabajador, lo que percibiría como pensión ese trabajador, y el 80% de la última remuneración que percibe el trabajador, ¿no? Entonces, digamos, por poner algún ejemplo, ¿no? Si el trabajador percibe 2.000 soles de remuneración y su pensión va a ser de 1.000 soles, tendría el empleador que cubrir la diferencia entre el 80% de esos 2.000 soles, que son 1.600, y la pensión que va a recibir de 1.000, ¿no? Entonces la diferencia es de 600. Esos 600 soles, el empleador tendría que obligarse a cubrirlos hasta que el trabajador, gracias, hasta que el trabajador fallezca, ¿no? Entonces es una opción que no se emplea mucho. Es una opción que las empresas casi no utilizan porque implica una obligación económica hasta que el trabajador fallezca y quizás eso pueda significarles a ellos un gasto económico importante, ¿no? Entonces lo que hacen algunos empleadores es esperar hasta que el trabajador cumpla los 70 años, ¿no? Que es la otra opción de la jubilación obligatoria y automática, que es la que vamos a ver en un momento. Antes de eso, comentarles solamente que cuando el empleador decide jubilar al trabajador y éste cumple ya con los requisitos para jubilarse, es irrelevante la voluntad del trabajador. O sea, el trabajador, aún así quiera seguir laborando, no puede, porque ya el empleador utilizó la figura de la jubilación obligatoria, automática o semiautomática, ¿no? La semiautomática es la que hemos visto hace un momento, la de los 65 años. Y la otra es la que vamos a ver en un momento, que es la de los 70 años, que es la obligatoria y automática. Entonces, basta que el empleador le comunique por escrito al trabajador que cumple con estos requisitos de jubilarse y que, digamos, va a cubrir la diferencia remunerativa que he comentado hace un momento, para que el trabajador inicie los trámites administrativos para obtener su pensión.
Y el siguiente caso es el de los 70 años, ¿no? Que es una figura que es preferida por los empleadores para no cubrir la diferencia del gasto entre el 80% de la remuneración y lo que percibiría el trabajador como pensión, ¿no? En estos casos, basta que el trabajador cumpla con los requisitos para jubilarse y que tenga la edad de 70 años. Y de esa manera, el empleador puede comunicarle por escrito al trabajador su decisión de jubilarlo sin necesidad de cubrir ninguna diferencia económica entre la pensión y la remuneración. Y en este caso se extinguiría el vínculo por jubilación obligatoria y automática. Hay unas precisiones que se han realizado no a nivel legal, sino a nivel jurisprudencial, sobre dos puntos, ¿no? El pacto en contrario, es posible que las partes puedan pactar que no se lleve a cabo la jubilación a los 70 años. Incluso la jurisprudencia indica que puede ser un pacto tácito, no un pacto expreso o por escrito. ¿Cómo es esto del pacto tácito? Por ejemplo, que el trabajador cumpla los 70 años y al día siguiente siga yendo a laborar y el empleador no le diga nada. Ese es un pacto tácito, ¿no? Que el empleador le renueve a un trabajador que está a punto de cumplir 70 años un contrato por un año o por algunos meses después de los 70 años. ¿No? Ese es un pacto tácito. En esos casos, la norma no hay una precisión al respecto, pero sí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional principalmente es la que ha establecido que es posible que el pacto pueda ser tácito, sin que sea necesario celebrarlo por escrito. Y el otro punto que jurisprudencialmente se ha analizado tiene que ver con ciertos trabajadores a los cuales la jubilación obligatoria automática no les afectaría, por decirlo de alguna manera. Los profesores universitarios y también de algunos diplomáticos, ¿no? Esto no está, bueno, ahora ya en la nueva ley universitaria como que se ha planteado una figura en relación con la jubilación de los docentes universitarios con esta situación del docente universitario extraordinario, me parece. Pero antes de eso, ¿no? Hace ya bastante tiempo, cuando el TC analizaba casos de docentes universitarios que llegaban a los 70 años, ya tenía una postura, digamos, uniforme en relación a que esta causal de extinción no era aplicable a los docentes universitarios. Y también lo hizo en función de algunos diplomáticos, ¿no? Que habían llegado a esa edad y los habían cesado. Bueno, al menos el TC en estos casos ha tenido esta consideración respecto de la jubilación obligatoria automática como una figura de extinción que no les aplicaría a ellos. Bien, seguimos. La invalidez absoluta y permanente. Esta es una causa en la cual tampoco la voluntad de las partes no tiene nada que ver, porque obviamente es una situación que ningún trabajador tiene prevista, ¿no? Que genera que el trabajador se vea pues en la imposibilidad definitiva de seguir prestando servicios, ¿no? Un accidente, alguna enfermedad, etcétera, que lamentablemente pues provoca que el trabajador sea considerado como sea considerado una persona inválida absoluta y permanentemente, ¿no? En estos casos, la norma exige que sea una junta de médicos del Seguro Social de Salud, del Ministerio de Salud o en todo caso a solicitud del empleador una junta del Colegio Médico del Perú que determine el grado de invalidez que tiene un trabajador para seguir o no prestando sus servicios, ¿no? Si es invalidez, es declarada por esta junta de médicos, no un hospital, sino una junta de médicos, no un solo médico, sino varios, y solo de estos organismos, no de otros. Solamente una junta de médicos de alguno de estos organismos puede declarar a un trabajador como si estuviera en una condición de invalidez absoluta y permanente. No se permite otro tipo de documento.
¿no? Ya en algún caso el TC ha declarado incluso que no puede ser una clínica, no puede ser un solo médico, no puede ser una, una posta médica, etcétera, ¿no? Solamente una junta de médicos del Seguro Social de Salud, del Ministerio de Salud o del Colegio Médico del Perú. Y solo en esos casos cuando esos médicos llegan a una conclusión sobre la invalidez absoluta y permanente del trabajador, puede el empleador dar por extinguido el vínculo laboral. ¿De acuerdo? Esto es importante porque eh, a veces sucede, ¿no?, que sobre todo el Seguro Social emite certificados de incapacidad temporal eh, que, digamos, en su sumatoria pueden llegar al tope, ¿no?, establecido anualmente de los 11 meses y 10 días, ¿no? En esos casos, pues, hay que, hay que, hay que ser muy rigurosos con el hecho de tener claro que ese documento emitido por un agente médico se establece que el trabajador ya no puede seguir laborando por esta causa. Porque si el documento no indica que el trabajador ha sido declarado de manera inválido, ha sido declarado inválido de manera absoluta y permanente, no se le va a poder cesar al trabajo, ¿no? Esa es la condición que establece la norma, ya sea el Seguro Social, la Junta de Médicos, ya sea el Ministerio de Salud o ya sea del Colegio Médico del Perú. Ahora, veamos otra causal que tiene que ver con un acuerdo de voluntades, ¿no? Que se comprende por los contratos sujetos a modalidad. Los contratos sujetos a modalidad, seguramente ustedes ya lo han visto en alguna otra clase o en todo caso lo conocen por el desarrollo de su profesión o quizás por conocimiento público. Los contratos de trabajo sujeto a modalidad pues son aquellos contratos que tienen una fecha, digamos, exacta de término, ¿no? Porque hay un plazo, o tienen en todo caso un momento posterior futuro en el que se sabe que va a concluir, aunque no con exactitud, ¿no? Que puede ser una condición resolutoria. Y bueno, estos contratos de trabajo sujetos a modalidad también seguramente ustedes los conocen, ¿no? El contrato de inicio de actividad, necesidades de mercado, que tienen plazos máximos, ¿no? O el contrato de suplencia, que tiene una condición resolutoria, por ejemplo, ¿no? Que es cuando el trabajador titular regresa o retorna a su puesto de trabajo, el vínculo del trabajador suplente se extingue. O un contrato por obra o servicio específico que tiene también una condición resolutoria que consiste en la conclusión justamente de la obra o del servicio que se brinda, ¿no? Entonces, en esos casos, en el contrato que ya se celebra desde un inicio, se sabe con un nivel de certeza mayor o menor cuándo va a concluir, ¿no? Ese plazo o esa condición resolutoria ya está contenida en el contrato que se celebra por escrito, además, ¿no? Entonces, es una causa, digamos, convenida, pactada por las partes desde un inicio de la relación laboral, ¿no? Entonces, o puede ser, repito, un plazo máximo, o puede ser una condición resolutoria, o puede ser el término de una obra o servicio específico, ¿no? Eh, hay unas preguntas importantes que hacer en torno a los contratos sujetos a modalidad eh, que, que en la práctica son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, siempre uno se consulta o se pregunta cuánto tiempo como máximo se puede celebrar un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Y hay una idea generalizada de que es de 5 años, que más allá de 5 años no se puede celebrar un contrato sujeto a modalidad, ¿no? O un contrato a plazo fijo, que es lo mismo, ¿no? Esa es una idea errónea, ¿no? Porque los contratos a plazo fijo tienen un plazo máximo de 5 años en relación con aquellos contratos que tienen plazos máximos, ¿no? A ver, me explico. Hay contratos de trabajo que la norma les establece un plazo máximo, que son los contratos, son 3 contratos, ¿no? El contrato de inicio de actividad,
o incremento de actividad que tiene un plazo de 3 años como máximo, el contrato de reconversión empresarial que tiene un plazo de 2 años, y bueno, el contrato de necesidad de mercado que tiene 5 años como máximo, según la ley, ¿no? Los demás contratos, el suplencia, el contrato por obra o servicio específico, por ejemplo, no tienen un plazo máximo establecido por la ley, porque su naturaleza no está sujeta a un plazo. Su naturaleza es cumplir con un cierto servicio que más bien está condicionado o sujeto a una condición resolutoria, a un hecho futuro incierto que no sé cuándo se va a dar exactamente, ¿no? Por ejemplo, el contrato de suplencia. El contrato de suplencia sirve para reemplazar a un trabajador titular, ¿no? Estable, por diversos motivos, ¿no? Porque el trabajador titular está de licencia o eh, voy a reemplazar a la trabajadora que está embarazada y que se va por su descanso por maternidad, ¿no? Etcétera. Pero en principio yo puedo tener luces o cierto nivel de certeza, no total, de que la trabajadora, por ejemplo, que está con descanso por maternidad va a volver después de los 98 días que dura su descanso por maternidad. Pero quizás esa trabajadora, pasados esos 98 días o antes de los 98 días, decide ya no volver, ¿no? A veces pasa eso. A veces pasa, por ejemplo, que la trabajadora titular que tiene descanso por maternidad renuncia a los 40 días de su descanso porque quiere seguir con su hijo, quiere tener más tiempo con el hijo recién nacido. Entonces, claro, en ese caso, si la trabajadora titular renuncia, ya no tiene sentido continuar con el contrato de suplencia, porque ya no va a volver, ¿no? Entonces ahí no opera el plazo, opera una condición resolutoria. Eh, igual pasa con la obra o servicio específico, ¿no? La obra o servicio específico podría durar, si es una obra de gran envergadura, podría durar más de 5 años. Entonces, y el objeto o la finalidad de ese contrato es cubrir las necesidades relacionadas con esa obra o servicio específico. Entonces, esta idea de que todos los contratos temporales tienen como plazo máximo 5 años no es tan, digamos, correcta, ¿no? Porque la norma, si la leemos bien, en realidad se está refiriendo a contratos que tienen plazos máximos y en el encadenamiento de esos contratos. Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Son 3 contratos que tienen plazos máximos: contrato de inicio de actividad, reconversión empresarial y de necesidad de mercado. Esos son los 3 únicos contratos que tienen plazos máximos, según la normativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de inicio de actividad, llegué ya a los 3 años, ese contrato ya no lo puedo utilizar, pero sí puedo utilizar otro contrato con un plazo máximo, como el de necesidades de mercado, como máximo hasta 5 años. O sea, puedo celebrar 2 años más el contrato con ese trabajador, pero ya no por inicio de actividad, sino por necesidades de mercado. Y ahí, luego de transcurridos esos 2 años, ya no puedo contar con ese trabajador, al menos temporalmente, porque ya cumplí con el tope de los 5 años. Igual con el de reconversión empresarial. Si ya cumplí con los 2 años como máximo ese contrato, me faltan 3 para llegar a los 5 del tope, pero ya no con reconversión empresarial. Utilizo otro contrato que tiene un plazo máximo, que es el de inicio de actividad, por ejemplo, que tiene 3 años, ¿no? 2 años más 3, 5. Ahí cumplo con el tope. En los demás casos, no debería haber este tope porque, repito, esos contratos, como el de suplencia o el de obra o servicio específico, en principio no están sujetos a un plazo. Su naturaleza no es cubrir una necesidad por un tiempo determinado, porque de repente ese tiempo determinado o no se cumple o la necesidad supera el plazo que en principio se estableció. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener eh, un poco de cuidado. Luego, otras consultas que también se hacen cuando hay contratos de trabajo sujetos a movilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la trabajadora, por ejemplo, esto se da sobre todo cuando hay
descansos por maternidad. ¿Qué pasa con la trabajadora suplente o la trabajadora que tiene un contrato temporal? Queda embarazada, ¿no? Está embarazada, tiene un contrato por un año, por ejemplo, y no se le renueva el contrato. Es algo que es muy recurrente, ¿no? Contrata a una persona por un año por inicio de actividad y, no sé, semanas antes o meses antes de cumplir ese año, la trabajadora está embarazada y cuando concluye su año no se le renueva, ¿no? Claro, ahí hay algunos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado con esas situaciones, porque primero hay que ver, en primer lugar, hay que ver si el contrato está bien celebrado, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un contrato bien celebrado y diferenciarlo de un contrato que está celebrado de manera incorrecta, porque estos últimos, cuando un contrato sujeto a modalidad cualquiera, cualquier contrato sujeto a modalidad está celebrado eh, sin seguir, digamos, los requisitos que establece la ley, se convierte en un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Un contrato de inicio de actividad, por ejemplo, ¿no? Un contrato de inicio de actividad yo lo puedo celebrar cuando estoy empezando mi negocio como empresario, ¿no? O estoy aperturando un nuevo establecimiento, ¿no? Una nueva sucursal, etc. Ahí en esos casos yo puedo celebrar un contrato por inicio de actividad, pero si yo tengo 20 años en el mercado y no estoy utilizando ningún tipo de sucursal o no estoy aperturando ningún establecimiento, yo no puedo celebrar el contrato por inicio de actividad, ¿no? Entonces eh, esto de saber exactamente cuándo puedo celebrar un contrato es crucial, ¿no? Porque si yo no lo celebro de acuerdo a lo que establece la normativa para cada tipo de contrato, ya estoy empezando mal. El contrato ya está denaturalizado y por lo tanto se entiende que es un contrato a plazo indefinido y que ese trabajador es permanente. ¿Ok? Se dice más o menos que eh, de, este es un porcentaje que, digamos, se ha estudiado y lo tienen muy claro, sobre todo los que ven estadísticas en temas de trabajo y de empleo. Se dice que más o menos de 10 trabajadores temporales, 7 tienen sus contratos desnaturalizados, ¿no? Y que solamente 3 tienen sus contratos correctamente celebrados. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, si el contrato está mal celebrado de un inicio, ahí no hay ninguna discusión, ¿no? Si le renuevo o no el contrato a una trabajadora embarazada, esa no renovación es un despido. Y es un despido nulo, además, ¿no? Bueno, vamos a los otros supuestos, es decir, donde el contrato sí está bien celebrado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un restaurante que recién está abriendo, ¿no? Eh, contrato por inicio de actividad a mis trabajadores por un año. Yo los puedo contratar por un año y luego ir renovándoles hasta cumplir los 3 años, ¿no? Celebro por un año y la, la cocinera, por ejemplo, la trabajadora que se encarga de la cocina, queda embarazada semanas antes de cumplir su año, de cumplir su primer contrato. Y no le renuevo, ¿no? Y a los demás compañeros sí les renuevo, los mozos sí les renuevo, a los que se encargan del tema administrativo también les renuevo y a ella no. Bueno, ahí, por ejemplo, hay un caso de vulneración de un derecho a la no discriminación, ¿no? Porque hay indicios suficientes para entender que no le estoy renovando porque está embarazada, ¿no? Eh, ahí hay un problema entonces, ¿no? Distinto es el caso que fuera una suplente, ¿no? Si yo tengo una trabajadora suplente embarazada y regresa a la titular, el vínculo de esa trabajadora de la suplente tendría que extinguirse porque se le contrataba para reemplazar a una trabajadora titular, ¿no? Son distintos los supuestos. Por eso es importante conocer eh, y tener claro si el contrato se ha celebrado correctamente o no. ¿De acuerdo? Bien. Y la última cuestión sobre este tema
la comunicación del cumplimiento del plazo. Hay una también pregunta que normalmente se hace en torno a esto. Oye, está por cumplirse el año del contrato que he celebrado con mi trabajador. Tengo que comunicarle, por ejemplo, 5 días antes que ya está por concluir su contrato, 10 días antes, ¿con cuánto tiempo? En principio no hay una obligación de comunicar al trabajador que está por concluir su contrato, porque se supone que el trabajador sabe que va a concluir su contrato, ¿no? Eh, Nuevamente, me refiero a contratos de trabajo temporales válidamente celebrados, ¿no? Porque si es un contrato desnaturalizado, ahí no importa si le aviso o no, ¿no? Porque en realidad desde un principio es un trabajador permanente. Pero, digamos, volviendo al ejemplo, en el caso de un trabajador temporal con un vínculo temporal válido, no hay tampoco una obligación de comunicarle porque supuestamente él ya sabe cuánto tiempo dura su vínculo. En su contrato, yo le he entregado una copia de su contrato. Bueno, en todo caso debí entregarle la copia de contrato porque es una obligación. Y si no lo hice, tengo un problema. No se desnaturaliza el contrato, pero sí me pueden multar, ¿no? Por no entregarle la copia. La inspección puede multar a ese empleador. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tengo la obligación de comunicar a ese trabajador que está por cumplirse su plazo? No, no hay una obligación. Sin embargo, muchas empresas lo hacen para evitar que el trabajador siga yendo a laborar después de concluido su contrato. Pero, digamos, es una recomendación más que una obligación. No es una práctica que algunas empresas la realizan para que el trabajador no tenga, o para evitarse problemas, ¿no? Para que el trabajador no vaya luego de concluido su contrato. Seguimos. Ahora sí, veamos temas relacionados con el despido, ¿no? Ya hemos visto a grandes rasgos las causas de despido, de extinción del vínculo laboral distintas al despido. Ahora sí, metámonos más a fondo en lo que corresponde a, como les dije al inicio de la clase, esta causal que tiene unas características que ya incluso el legislador quiere mostrar como que revisten importancia, ¿no? Porque eh, el legislador ya le brinda un número de artículos mayor al despido que la renuncia, por ejemplo, ¿no? Y que a otras causales. Si revisamos la ley, el tubo de la ley de productividad, vamos a darnos cuenta que sobre las causales que hemos visto, más o menos, o un artículo o dos como máximo tienen de regulación. Pero en el caso del despido sí eh, hay una regulación bastante amplia, ¿no? Por lo menos en la ley, no en el reglamento, en la ley desde el artículo 22 hasta el 38, ¿no? Entonces, es porque, en buena cuenta, eso se debe también a que el legislador quiere regular todos los aspectos relacionados con el despido porque es la causal en la cual se generan y se suscitan la mayor parte de conflictos jurídicos, ¿no? Porque, claro, es la decisión máxima que tiene el empleador a nivel disciplinario, ¿no? Es la decisión disciplinaria que el empleador adopta como la más grave, ¿no? Entonces, es también un campo en el cual es bastante probable, no siempre, pero es probable que el empleador pueda incurrir en arbitrariedades, ¿no? Entonces, al menos históricamente ha sido así, ¿no? Entonces, el legislador pues sí le ha brindado una atención, al menos que se refleja en el número de artículos, ¿no? Recogidos en el tubo del LPCL. Y así como el legislador le ha brindado esa atención, también la jurisprudencia, si queremos hacer una comparación en números de sentencias, pues es de los temas o asuntos a los cuales también los jueces le han dado un tratamiento importante, ¿no? El mayor número de conflictos jurídicos, como les he comentado hace un momento, en la práctica se generan
en el caso de los despidos, ¿no? Entonces eso obviamente tiene una consecuencia a nivel de número también de procesos judiciales y por lo tanto de sentencias y jurisprudencia, ¿no? Por parte de nuestro Poder Judicial. Y también, siguiendo esa lógica, esto también ha repercutido en el caso de la doctrina, ¿no? Los especialistas, los profesores, etcétera, que le dedican atención al derecho del trabajo, lo más probable es que, bueno, no es lo más probable, es seguro, ¿no? Seguro que a este tema le brindan también una atención especial. Por las mismas razones que hemos comentado hace un momento. Bien, entonces, tenemos el despido como causa de extinción, que también deriva de la voluntad de las partes, pero deriva de la voluntad de solo una de las partes, que en este caso es el empleador, ¿no? Que en este caso es el empleador. Vamos a ver en qué consisten las características y cuáles son las causas que generan el despido, ¿no? En primer lugar, tenemos a las características, es unilateral, ya lo comenté hace un momento, depende solo de la voluntad del empleador, no hay de por medio una negociación o un pacto con el trabajador, es el único que detenta la posibilidad de extinguir el vínculo mediante el despido, es el empleador, nadie más. Es de carácter constitutivo, es decir, se le comunica al trabajador que está despedido mediante la carta correspondiente y el vínculo se extingue. No hay marcha atrás, por decirlo de alguna otra manera. Ahora, esto no quiere decir que en todos los casos el despido sea válido. Ojo, ¿no? Son cosas distintas. El despido tiene un efecto constitutivo desde que se comunica, lo cual, repito, no significa que siempre el despido sea válido, ¿no? Es más, hay muchos casos, como les he comentado, que en los que judicialmente se determina que el despido ha sido incluso hasta lesivo de derechos fundamentales del trabajador. Entonces, más allá de que una carta de despido extingue el vínculo, este puede ser luego cuestionado a nivel judicial para que un juez determine si realmente pues el despido fue válido desde las causales imputadas y si siguió el procedimiento correspondiente, etc. Es formal, es un acto jurídico formal, hay que seguir todo un procedimiento para despedir a un trabajador, no se le puede despedir directamente con una carta diciéndole que ya no va a continuar laborando. Solo hay una salvedad, que es el caso de la falta grave flagrante. En estos casos, el empleador directamente puede enviar la carta de despido, pero si no ese es el supuesto, tiene que hacer todo un procedimiento, ¿no? Con carta de preaviso, que vamos a ver en un momento, etc. Y es un acto jurídico recepticio, es decir, recién a partir del momento en que el trabajador recibe la decisión de la extinción del vínculo por despido, surten los efectos de esta decisión empresarial. No antes, no después, ¿no? Sino a partir del momento en que recibe el trabajador esa carta en la cual se le comunica que ha sido despedido. Otra característica sumamente importante del despido es que siempre, y esto es importante y lo subrayo siempre, tiene que estar basado en una causa prevista en la legislación, ¿no? Esto es tan importante que si un despido se lleva a cabo sin tener en cuenta esta característica, se convierte en un despido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que es un despido fraudulento. ¿Okay? Yo no puedo despedir por cualquier situación a un trabajador. Primero tengo que fijarme si es que esa situación en concreto está prevista en la legislación como una causa que habilita esta decisión. Si no, estaría cometiendo un despido fraudulento.
Y un despido fraudulento, como vamos a ver en un momento, es un despido que puede significar la reposición del trabajador. ¿De acuerdo? Y el legislador, cuando ha establecido estas causas, las ha dividido en causas relacionadas con la capacidad del trabajador y causas relacionadas con la conducta del trabajador. Los casos más comunes, no son los únicos, pero digamos los más frecuentes son los que se derivan de la conducta del trabajador, que son los que vamos a también revisar en un momento. Para despedir al trabajador, como le he comentado, en la medida en que se trata de un acto jurídico formal, hay que seguir un procedimiento. En el caso del despido por conducta, el empleador tiene que imputarle al trabajador la falta prevista en la ley por la cual se le está iniciando el procedimiento, le da 6 días naturales como mínimo para que ejerza su derecho de defensa, ¿no? Para que emita sus descargos. Como mínimo, puede ser un más días, no hay problema. La norma estableció un máximo, pero igual nuevamente no hay que ser razonables en el otorgamiento de un plazo máximo porque tampoco puede ser un año, ¿no? Para que el trabajador se defienda. Eso más bien estaría manifestando que hay incluso es un tiempo que hay que cubrir con el salario, ¿no? Porque es una suspensión imperfecta de labores. Estos 6 días son lo que dure el tiempo para que el trabajador haga su descargo, es con remuneración de por medio. Aún así, yo no puedo mantener de manera indefinida suspendido el vínculo, ¿no? Porque eso puede significar que detrás de esa decisión hay una intención de hostilizar al trabajador, ¿no? Entonces, mejor o el mínimo, o en todo caso un plazo razonable, ¿no? Dependiendo de la situación concreta que ha generado el inicio del procedimiento, ¿no? Y durante estos 6 días, el trabajador, o el tiempo que dure sus descargos, se le paga al trabajador la remuneración correspondiente. Es una suspensión imperfecta del vínculo laboral. Y luego de esos 6 días, otorgados como mínimo al trabajador o del tiempo que se le haya otorgado, el trabajador emite sus descargos, el empleador los evalúa y luego de esa evaluación, que también tiene que hacerse dentro de un plazo razonable, el empleador decide o no despedir al trabajador. Esto es importante porque a veces se piensa que esta es una simple formalidad, ¿no? Y en realidad el procedimiento para despedir al trabajador no necesariamente implica que hay que despedirlo siempre, porque los descargos podrían ayudar al empleador a tener, digamos, otros elementos de juicio que le permitan tomar otra decisión y no necesariamente el despido. ¿De acuerdo? Esto es importante porque de repente el empleador, cuando lee los descargos y los evalúa, se da cuenta que la falta no es tan grave y decide otra decisión. Decide, vaya la redundancia, decide otra medida disciplinaria, ¿no? Una suspensión o una amonestación, o incluso puede decidir no sancionar al trabajador, ¿no? Eso ya depende de la evaluación que haga el empleador. Lo que sí no recomiendo hacer, y además estaría manifestando que el empleador ya tiene una decisión adoptada incluso antes de iniciar el procedimiento, es emitir la carta de despido al día siguiente o el mismo día en que el trabajador le envía sus descargos, ¿no? Eso pasa mucho, lamentablemente. Pasa mucho que el empleador solo inicia el procedimiento como una formalidad, porque ya sabe que lo va a despedir. Pero más bien hacerlo de manera tan rápida, ¿no? Apenas el trabajador entrega sus descargos o al día siguiente, está manifestando que el empleador no evaluó los descargos, no se tomó el tiempo por lo menos de leerlos, etc. Y eso podría, en ciertos casos, significar que ya tenía una presunción de culpabilidad, por decirlo de alguna manera, del trabajador, lo cual atenta más bien con una garantía constitucional que es la presunción de inocencia, que también se aplica en estos casos, ¿no? Entonces, sí es importante que el empleador se tome un tiempo razonable, tampoco puede tomarse mucho tiempo, para evaluar cuánto tiempo. No puedo decirles cuánto porque va a depender del caso concreto, y además la norma no establece cuánto tiempo después
tiene como máximo el empleador para decidir sancionar a un trabajador, pero sí digamos, dentro de un plazo razonable, puede tomar una decisión que haya significado la evaluación meditada, ¿no? De los descargos y de la defensa del trabajador. Eso sucede en el caso del despido por conducta, ¿no? Y solo hay un supuesto, ya lo adelantaba hace un momento, solo hay un supuesto en el cual es posible enviar directamente la carta de despido, que es el supuesto en el cual se da la flagrancia. ¿Qué es esto de la flagrancia? Básicamente es encontrar al trabajador cometiendo la falta, ¿no? Cuando el empleador identifica la comisión de la falta en el mismo momento en que se está dando, ¿no? Esa flagrancia, en esos casos se permite que el empleador directamente envíe la carta de despido sin necesidad de enviar una carta de preaviso al trabajador. ¿Correcto? Igual, por recomendación, siempre lo que se sugiere es que que se envíe una carta de preaviso, ¿no? Seguir el procedimiento, porque enviar una carta de despido directamente, aún así haya flagrancia, va a significar que si el trabajador cuestiona esto a nivel judicial, que se cuestione y se evalúe si hubo flagrancia o no. Entonces, de repente algún juez considera que no es flagrante el hecho y repone el trabajador. Entonces, mejor siempre es recomendable, no es una obligación, pero es recomendable siempre, incluso cuando el empleador creyendo que hay flagrancia, igual inicia el procedimiento de despido. A lo mucho se demorará algunos días más, ¿no? En despedir al trabajador de pronto, pero siempre es mejor, de alguna manera, como se dice, curarse en salud para que luego la flagrancia no sea cuestionada. Principios a tener en cuenta en el caso del despido, ¿no? Ya he mencionado uno, la causalidad, que es central en el caso de este tipo de medida disciplinaria. La tipicidad, es decir, que solo por las causas previstas en la ley se puede despedir a un trabajador, fuera de las mismas no es posible tomar esta decisión disciplinaria. La razonabilidad, que es un concepto que podría resultar un poco gaseoso, difuso, pero que en las circunstancias concretas ya se van definiendo a efectos de determinar la gravedad de la falta que ha cometido el trabajador, para efectos de si es despedido o en todo caso suspendido, o en la medida también de lo posible que sea una llamada de atención en contra del trabajador, ¿no? No todos los casos implican necesariamente despedir a un trabajador, ¿no? Incluso, como lo vamos a ver en un momento, eh, el legislador es muy cuidadoso al regular que las conductas que eh, permitirían a un empleador despedir a sus trabajadores implican que la vulneración de los deberes de buena fe, ¿no? Sean de tal magnitud que hagan irrazonable continuar con el vínculo laboral. Entonces no se trata de cualquier tipo de falta la que genera la extinción del vínculo. Correcto, igual esto, como repito, se va a ir, digamos, matizando dependiendo de cada caso concreto. Hay otros principios importantes a tener en cuenta en el caso del despido, como el famoso non bis in idem, que implica no sancionar dos veces por la misma situación a un trabajador, ¿no? Por ejemplo, ya vamos adelantando algunas causas de despido, ¿no? Por ejemplo, si hay dos trabajadores que se pelean en la empresa, ¿no? En principio, esa es una causa que amerita el despido de ambos, ¿no? Entonces, el empleador podría de repente no despedirlos, de repente los suspende, ¿no? Los suspende y si toma esa decisión ya luego no puede despedirlos por la misma razón.
¿no? Puede ser quizás por otra pelea que los decida despedirlos, pero por esa primera pelea ya no puede despedirlos porque ya tomó una decisión de suspensión, ¿no? Es una garantía constitucional, esta es la del non bis in idem, que también se aplica en el caso de los procedimientos de despido. Y la inmediatez tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento sobre los tiempos que se toma una empresa o un empleador para sancionar a sus trabajadores. El empleador tiene que tener mucho cuidado cuando, digamos, evalúa una decisión de aperturar, de iniciar un procedimiento disciplinario y también cuando ya está en el desarrollo de ese procedimiento, también tiene que tener especial cuidado cuando decide o no sancionar a un trabajador. La inmediatez tiene que ver con eso. Es decir, el empleador, una vez conocidos los hechos que pueden significar el despido de un trabajador, tiene que tomarse un tiempo razonable, prudente, para decidir iniciar un procedimiento disciplinario. No puede demorarse mucho tiempo. Y eso va a depender de cada caso, ¿no? No hay un plazo máximo, no hay un plazo mínimo, hay razonabilidad. Y eso depende de cada situación en particular. Y así también, cuando ya tiene los descargos de su empleado, de su trabajador, no puede demorarse tampoco mucho tiempo para tomar una decisión disciplinaria, ¿no? Ojo, yo he mencionado que la inmediatez juega con el momento en el cual el empleador conoce de los hechos que ameritarían el inicio del procedimiento, no los hechos, no respecto de cuándo sucedieron los hechos, porque claro, de pronto el empleador se entera de algo que se entera hoy, 3 de abril del 2026, de algo que pasó, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Y ahí no aplica la inmediatez. La inmediatez aplica el momento en el cual yo acredito haberme enterado de un hecho determinado en el cual un trabajador incurrió y que yo estoy considerándolo como meritorio del inicio de un procedimiento de despido, ¿no? Si yo me enteré hace algunas semanas, de repente, pues sobre un hecho del 2016, yo tendría ya tomar la decisión de aperturar el procedimiento lo más pronto posible, ¿no? Bien. Otro tema que hay que tener en cuenta en relación con el despido como una generalidad es sobre la posibilidad que se tiene de tomar decisiones distintas cuando hay más de un trabajador involucrado en la comisión de una falta que ameritaría despido, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, les comenté sobre el hecho de que dos trabajadores se peleen, ¿no? Eh, en ese caso, quizás el empleador pueda tomar decisiones distintas en relación con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a poner nombres, ¿no? Juan y Julio, trabajadores de la empresa, se pelean, pero Juan no es la primera vez que incurre en este tipo de actos, ya tiene antecedentes. Y Juan además fue quien provocó a Julio, por ejemplo. Entonces yo puedo y Julio no tiene antecedentes, fue más bien, digamos, el agredido y que respondió, digamos, a una afrenta, ¿no? A un golpe. Entonces, por ejemplo, de repente, ¿no? Podría suceder que respecto de uno de ellos, no necesariamente tome la decisión de despedirlo, sino de suspenderlo, y respecto del otro, sí, como ya tiene antecedentes y fue quien provocó, digamos, la riña, pueda tomar la decisión de despedirlo. ¿Eso es posible? Sí, la norma lo permite porque son situaciones distintas, ¿no? Digamos, en un caso ya hay antecedentes, hay circunstancias que le permiten a un empleador hacer una valoración distinta respecto de otro trabajador que es la primera vez que incurre en ese tipo de, digamos, de inconductas, ¿no? Y que ha sido más bien la víctima o el agredido, por ejemplo, ¿no? En estos casos es posible
que el empleador tome decisiones también distintas en la medida en que las situaciones de ambos trabajadores también son diferentes, ¿no? Eso es posible, según la normativa peruana, y eso responde un poco también, no un poco, ¿no? Responde en realidad o está relacionado con la aplicación del principio de igualdad de trato, ¿no? Que significa que cuando hay situaciones distintas yo también pueda tomar decisiones distintas, ¿no? Y otra cuestión general, ya para entrar a ver en el tiempo que nos queda las causales de despido, está vinculado con la posibilidad de que eh, el empleador pueda tomar una decisión disciplinaria y que la misma de pronto no sea la que se esperaba en otro fuero o en otro ámbito, como el penal, por ejemplo. A ver, me explico. A veces hay casos en los cuales ciertas faltas graves del trabajador pueden significar también la comisión de un delito, ¿no? Por ejemplo, un trabajador se roba o se apropia o vende, no sé, pueden ser distintas situaciones, pero al final le da un uso indebido a la computadora que yo le di para que desarrolle sus labores. La vendió, se la robó, etc. ¿No? Entonces, eso es una causa de despido, uso indebido, ¿no? De los bienes del empleador, y de repente en el ámbito penal yo lo denuncio como si fuera un hurto, ¿no? Porque el trabajador se apropió, digamos, de ese bien que yo le di como condición de trabajo, ¿no? Entonces, quizás pueda suceder que en el ámbito penal el juez de la materia decida que en estos casos no hay un delito, pero eso no significa que no sea una falta grave de despido. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque cada vía en la cual se determina si un hecho es meritorio de despido o si es meritorio de una reprimenda penal son distintas, las evaluaciones son distintas, se hacen a partir de consideraciones que cada una de estas caminos judiciales pueda tener en cuenta en función de la especialidad de cada una de las materias, ¿no? Entonces puede pasar eso, ¿no? Puede ser que un juez considere que esta apropiación sí da bien, sí da pie a un despido y lo valida, pero puede ser que en el caso, teniendo los mismos hechos, puede ser que un juez penal considere que no necesariamente esto es un delito. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a revisar cuáles son las causales que tienen que ver con la conducta del trabajador. La primera es la comisión de la falta grave, que es quizás el asunto en materia de despido que tiene más desarrollo a nivel legislativo y son muchas las causales, las vamos a ver en un momento. Voy a detenerme en este momento en dos causales a las cuales también el legislador la relaciona con la conducta del trabajador, que son la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador cuando éste es superior a 3 meses. Le da además un tratamiento breve el legislador, ¿no? La primera, la condena penal por delito doloso. Un trabajador comete un delito doloso, no culposo, sino doloso. Recuerden que el Código Penal establece delitos dolosos y delitos culposos. Esta es una causa que se aplica cuando hay delito doloso y siempre y cuando la condena ya no pueda ser recurrida bajo ningún medio judicial. Es decir, cuando la condena sea firme. Y no necesariamente tiene que ser una condena privativa de libertad, puede ser otro tipo de condenas. Basta con que sea firme y que sea respecto a un delito doloso. Otro tema, no, al menos el legislador no lo plantea de esa manera, no importa que el delito tenga que ver con la labor del trabajador. No hay una relación, el legislador no exige que la condena penal firme por delito doloso tenga que ver con la labor del trabajador. Puede ser un delito totalmente distinto a lo que el trabajador desarrolla en el día a día, ¿no? Puede ser, no sé, por ejemplo, un homicidio, ¿no?
y eso, claro, no tiene nada que ver con la labor del trabajador. Aún así, en esos casos es posible que el empleador utilice esa condena penal firme, porque se trata de un delito doloso, para extinguir el vínculo de ese trabajador. Y la otra causal, brevemente, la inhabilitación judicial o administrativa del trabajador cuando es superior a 3 meses, ¿no? No sé, pensemos, por ejemplo, en el caso de un chofer de un bus interprovincial que le quitan el brevete por una decisión administrativa, ¿no? La Sutran verifica que ha incumplido ciertas reglas de tránsito, le inhabilita por más de 3 meses, entonces, claro, en esos casos, esa persona ya no solamente va a haber suspendido su vínculo, ¿no? Sino que también podría su empleador considerar esa inhabilitación administrativa para sancionarlo con el despido, ¿no? Siempre y cuando sea superior a 3 meses. Si es menor a 3 meses, no se puede despedir a un trabajador por este tipo de causas, sino solo se suspende su vínculo laboral. Ahora veamos cuáles son las faltas graves, que es eh, un tema al cual, repito, el legislador le ha brindado un tratamiento bastante amplio. Faltas graves, si queremos definirlas de manera general, son aquellas conductas que reúnen determinadas características suficientes para sustentar la validez de la decisión extintiva del empleador. ¿Cuáles son esas características? Principalmente que hagan irrazonable la subsistencia del vínculo laboral, ¿no? Y en relación con algo que ya comenté hace un momento también, la falta grave no produce por sí misma el despido, ya que el empleador tiene que hacer uso de esta facultad, ¿no? Recuerden que el despido del trabajador es recepticio, ¿no? Y además no siempre el empleador conoce, al menos en el momento o cercanamente al momento que sea la falta grave, de la comisión. A veces se demora mucho tiempo. Entonces, ciertamente, pues, el empleador tiene la facultad, no la obligación, de decidir extinguir el vínculo de ese trabajador que ha cometido alguna de estas faltas, ¿no? Es más, podría ser que la conozca, sea flagrante la falta y no necesariamente inicie el procedimiento. Puede sonar raro, pero podría suceder, ¿no? Porque finalmente, repito, es una facultad del empleador, no una obligación. ¿Cuáles son las faltas que recoge nuestro reglamento jurídico como faltas graves? Son las que están en el artículo 25 del todo el LPCL, y este artículo tiene un encabezado que es sumamente relevante para analizar todas las causas previstas en este precepto, ¿no? Y este encabezado, por ejemplo, esto lo menciona y lo refuerza mucho el profesor Blanca Bustamante, es relevante porque es un parámetro que debe ayudar al juez, al empleador, a todos los que están involucrados en el análisis de estas causales. Es un encabezado que debería guiar la interpretación y la aplicación de las causas de despido previstas justamente en este artículo, ¿no? Y este encabezado resalta lo siguiente, ¿no? Resalta el hecho de que falta grave es toda aquella infracción o incumplimiento del trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal modo que esa infracción de ese deber esencial hace irrazonable que continúe el vínculo de trabajo, ¿no? Entonces aquí ya de entrada, en el artículo 25, encontramos eh, que la razonabilidad es un tema que va a estar presente siempre en la evaluación de todas estas causales, ¿no? Y si vamos revisando las causales, por ejemplo, la del inciso A, que tiene a su vez una serie de mini causas, si quieren llamarlo así, de despido, vamos a ir encontrando que muchas de estas causales, eh, dependiendo de cada caso concreto, hay que ir analizándolas a fin de identificar si justamente hacen irrazonable
la subsistencia del vínculo laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La primera causal, incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Claro, pero tiene que ser un incumplimiento. Estimado doctor, es un Con segundo, las por labores. favor. Sí, doctor, se También, había quedado su audio. Unos segundos, doctor. No sé si puede repetir ese último párrafo, por favor. Gracias. sí, ¿pasó algo, Ried? Sí, doctor, se había quedado un minuto en el audio. No sé si nos puede repetir ese ejemplo, por favor. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, sí, claro. Les decía que cuando analicemos o cuando el juez revisa o los empleadores tienen que aplicar ese tipo de causales, siempre es importante tener en cuenta lo establecido en el encabezado del artículo 25 del TUE del LPC, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera causal en la cual se indica que el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, hay que analizarlo en la medida en que se trate de un incumplimiento de estos deberes esenciales que impidan o que hagan irrazonable que el vínculo continúe, por ejemplo, ¿no? En el caso de la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores también, porque podría tratarse de una desobediencia, ¿no? Que de pronto tiene que ver con una orden, pero no necesariamente relacionada con la labor del trabajador, ¿no? O en todo caso, es una desobediencia o resistencia a las órdenes que podrían generar algún tipo de peligro a la vida del trabajador, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay que ir viendo cada caso en concreto para saber exactamente si se trata, pues, efectivamente de un incumplimiento que haga irrazonable la subsistencia o la continuación del vínculo de trabajo, ¿no? Entonces vamos viendo, por ejemplo, la primera, ¿no? Incumplimiento de obligaciones de trabajo que implican el quebrantamiento de la buena fe laboral. En este caso, la Corte Suprema ya también ha indicado que hay que ser muy cuidadosos con esta causal en la medida en que debe tratarse de un incumplimiento vinculado directamente con las obligaciones para las cuales se le ha contratado a ese trabajador, ¿no? Es decir, aquellas que determinan el contenido propio específico de la labor que corresponde ejecutar al trabajador, porque son justamente aquellas para las cuales se le ha contratado, ¿no? No puedo yo imputarle a un trabajador el incumplimiento de obligaciones para las cuales él no ha sido contratado, ¿no? Y no es una causa genérica que involucre cualquier tipo de incumplimiento de obligación del trabajador, ¿no? En el caso de la reiterada resistencia, como yo les comenté hace un momento, debe tratarse pues de una desobediencia, una falta de este deber importantísimo de sujeción a las órdenes del empleador, pero que de pronto en ciertos casos va a significar que el trabajador también en ciertos momentos tenga que desobedecer a su empleador en la medida en que se tratan de órdenes que pueden recortar sus derechos fundamentales o que pueden significar un peligro para su vida o quizás, ¿no? Porque a veces pasa, que la orden en su cumplimiento genere que el trabajador incurre en un delito, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo, para que quede un poco más claro esto, el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos, yo trabajo para una empresa, yo soy el abogado de la empresa, inspector de trabajo a la empresa. Y mi gerente me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, coge 10.000 soles de acá y dáselos a ese inspector para que no entre, ¿no? ¿Esa es una orden? Sí. Incluso está relacionada con mis labores porque, digamos, implicarían, si quieren, eh, el cumplimiento de lo que corresponde al desarrollo de mi labor como asesor de la empresa. Si quieren, hasta podríamos ponerlo en duda, pero hacer eso
o cumplir con esa orden implicaría incurrir en un delito, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que esa orden yo no necesariamente tengo que cumplirla, yo puedo resistirme o desobedecer esa orden, ¿no? Y eso no debería generarme a mí ningún tipo de inconveniente disciplinario. Entonces hay que ir viendo, como les digo, cada caso en particular, ¿no? Si a mí me dicen también, por ejemplo, que, eh, ¿no? Y esto ha pasado en algún caso, ¿no? ¿Sabes qué, Manuel? A partir de ahora vas a trabajar al costado del baño, ahí vamos a colocarte una silla, un escritorio, no te vamos a dar computadora, y solamente cuando te necesitemos vamos a avisarte y a veces hasta vas a limpiar los servicios higiénicos. Pero oye, a mí me has contratado para ser abogado, ¿no? Eso también está significando que no necesariamente tenga que cumplir con esas instrucciones que me está otorgando mi empleador, ¿no? Porque están afectando no solamente mi categoría profesional, sino también mi dignidad como trabajador y mi ocupación efectiva como derecho. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Cada situación en concreto para ir identificando hasta qué punto ciertas órdenes tienen que ser cumplidas y algunas otras no. Entonces, la causa tiene que ver con una reiterada resistencia a las órdenes del empleador en la medida en que esas órdenes tengan relación con las funciones que yo desarrollo y para las cuales me han contratado. Siguiente causal, el incumplimiento, la inobservancia del reglamento interno de trabajo, ¿no? Ustedes saben que eh, una empresa tiene la facultad también, no es una obligación, salvo, es una obligación si es que tienes más de 100 trabajadores, ¿no? Pero si no, es una facultad la que tienes como empleador de elaborar tu reglamento interno de trabajo, ¿no? Y ese reglamento interno de trabajo, como ustedes saben, pues contiene una serie de disposiciones que implican, en principio, el cumplimiento por parte de los trabajadores. Entonces, eso implicaría también que una inobservancia grave de ese reglamento generaría la posibilidad de que se le imputa al trabajador esa falta para el inicio de un procedimiento de despido, ¿no? Igual sucede con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre todo, y quizás aquí es donde más eh, cobra relevancia el cumplimiento de una norma interna, ¿no? Porque ese reglamento ya, digamos, involucra el hecho de que hay obligaciones que cumplir para prever la salud, ¿no? E incluso la vida de las personas que desarrollan su labor en mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, una inobservancia también grave de ese reglamento podría generar la posibilidad de que mi empleador inicie un procedimiento de despido. Otras causales recogidas en este inciso A tienen que ver con la paralización intempestiva de las labores, ¿no? Este es un supuesto perdón, se me fue un poco la voz. Les decía que este es un supuesto que tiene que ver con un supuesto de ilegalidad de huelga. La ley de relaciones colectivas de trabajo regula un caso de ilegalidad de huelga que justamente tiene que ver con el hecho de que ésta no se comunique con anticipación al empleador. Esta norma, la ley de relaciones colectivas de trabajo, regula como uno de los requisitos para que la huelga sea válida
que hay una comunicación anticipada. Y en el caso de empresas que brindan servicios esenciales para la comunidad, tiene que ser una comunicación con 10 días. Y en el caso de otras empresas que no brinden este tipo de servicios, es con 5 días, ¿no? Entonces, cuando los trabajadores interrumpen su labor de manera intempestiva, de manera eh, no anticipada, están incurriendo en una causa de despido, siempre y cuando sea reiterada. La norma exige reiterancia, ¿no? Igual que con la reiterada resistencia, aquí también se exige una reiterancia, ¿no? La primera vez, en todo caso, podría significar una medida disciplinaria distinta, menor, y ya cuando ésta se va volviendo reiterada, el empleador podría generar un procedimiento de despido en contra de los trabajadores que de manera intempestiva han interrumpido sus labores, ¿no? En estos casos, la norma exige que esa paralización sea identificada por un tercero, ¿no? Porque obviamente, claro, de repente el empleador la comunica como una paralización intempestiva, pero sería una, una comunicación o una constatación unilateral, ¿no? Entonces se necesita de un tercero que la constate. ¿Quiénes son esos terceros? Puede ser la Autoridad Administrativa de Trabajo, puede ser la policía o incluso puede ser también la fiscalía, ¿no? Y en el acta que se eleve debe identificarse con claridad quiénes son los trabajadores que han incurrido en esa falta. Luego hay otra causal relacionada con la conducta del trabajador, que es la denominada disminución deliberada y reiterada del rendimiento. Es una causal también que implicaría el inicio de un procedimiento disciplinario justamente por el hecho de que se trata de una actitud del trabajador derivada de su voluntad, ¿no? Es decir, una decisión meditada del trabajador que involucra o que produce que poco a poco vaya generando un rendimiento eficiente, ¿no? En la calidad o en el volumen de su producción. En estos casos, la normativa también exige que haya una verificación por parte de este rendimiento deliberado que va en caída, en disminución por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Quien puede incluso pedir el apoyo del sector al que pertenece la empresa. Entonces no se trata de una disminución, digamos, generada por el empleador, porque a veces también eso sucede, donde, por ejemplo, se le encargan nuevas labores a un trabajador y este no ha sido capacitado en las mismas, y como consecuencia de eso, pues va disminuyendo en su rendimiento. Ese tipo de disminuciones no serían atribuibles solamente a la voluntad del trabajador, ¿no? Tiene que ser una disminución en la cual solo el trabajador tenga algún tipo de responsabilidad en el desarrollo de las mismas, y además debe ser, obviamente, en la medida en que se trata de reiterancia, debe haber una disminución continua, no solamente una disminución por un determinado hecho, y por lo tanto no se trata solo de una disminución estacional o por un periodo breve, ¿no? La jurisprudencia, cuando se ha referido a este tipo de causa, ha establecido que debe establecerse un promedio a evaluar del rendimiento de un trabajador cuando se le imputa esta causal, ¿no? Es decir, debe haber algún tipo de estándar, ¿no? De rendimiento del trabajador, para que a partir de ese estándar se pueda identificar si hubo un rendimiento disminuido, ¿no? Así también, en la jurisprudencia ha establecido que con una diligencia de esfuerzos normales, el rendimiento del trabajador podría recobrar los récords anteriores, si es que se le impute esta causal, ¿no? Y que no debe haber un motivo alguno imputable al empleador que pueda ocasionar dicha disminución, ¿no? Y que en todo momento el trabajador en todo caso haya tenido a disposición los medios apropiados para realizar la labor de manera
normal. No puede ser un hecho aislado, ¿no? Repito lo que comentaba hace un momento, sino de una disminución reiterada y continua en el tiempo. Otra causal, esta está en el inciso C del artículo 25, es la falta de honradez, ¿no? Aquí sucede algo bastante curioso, porque la norma, cuando se refiere a esta causal, establece que no es necesario tener en cuenta el valor del bien, ¿no? Puede tratarse de un bien de un ínfimo valor, ¿no? Basta que se afecte este deber esencial de la honradez del trabajador, ¿no? Puede tratarse de una apropiación consumada, puede tratarse de una apropiación frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia. Puede tratarse también de una retención u utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de algún tercero, no es necesariamente solo en favor del trabajador. Y finalmente el legislador precisa que no es necesario tener en cuenta algún tipo de valor mínimo o máximo, ¿no? En algunas sentencias, por ejemplo, alguna sentencia reciente, no sé si la han visto, se validó el despido de un trabajador por haberse apropiado de medio kilo de azúcar, por ejemplo, ¿no? En una empresa azucarera que producía este tipo de bien, en una de estas revisiones aleatorias que hacen las empresas a los trabajadores cuando salen y cuando entran, ¿no? Se verificó que un trabajador en su mochila se estaba llevando medio kilo de azúcar. Y le iniciaron un procedimiento de despido, y justamente en función de esta causa, ¿no? Del inciso C del artículo 25. Y esto llegó hasta la Corte Suprema porque el trabajador ganó en una instancia, perdió en otra y llegó a cuestionar ese tema en la Corte Suprema. La Corte Suprema consideró, justamente en función de lo previsto expresamente en el inciso C, que se trata de una causal en la cual no es necesario evaluar el valor del bien, ¿no? Un kilo de azúcar valdrá, no tengo un dato exacto, pero no creo que valga más de 5 soles, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque aquí lo que se está reforzando como deber esencial es la honradez del trabajador. Igual, en el caso que aparece en la lámina sobre el TC, se trató de una persona, una trabajadora que se encargaba de la caja y se advirtió que había un faltante de, no pasaba de 60 soles el faltante. Se inició el procedimiento, la despidieron, la trabajadora recurrió al TC, bueno, en un amparo, llegó luego el TC, y el TC también nuevamente reforzó, digamos, este tema de que en estos casos no importaba el valor, ¿no? El valor del bien. Veamos otra causal antes que el tiempo nos gane. Entrega de información reservada, ¿no? Este está en el inciso D del artículo 25. Cuando el trabajador entrega o hace uso de información a la cual tiene acceso, o cuando sustrae, utiliza sin autorización documentos de la empresa, o también cuando otorga al empleador información falsa con intención de causarle un perjuicio, o cuando incurre en competencia desleal. Todas esas causales están en el inciso D. Algunas de estas no requieren una intención de causarle perjuicio al trabajador, perdón, al empleador. Algunas otras sí, cuando se le entrega información falsa a este último, por ejemplo, ¿no? Hay un caso, me parece que es el de la sentencia del TC, en el cual un trabajador falsificó una parte de nacimiento de los hijos de su pareja para obtener la asignación familiar, ¿no? Esa es una causa de despido, porque había un ánimo de generarle un perjuicio al empleador, generándose a sí mismo una ventaja patrimonial, ¿no? Pero en otros casos, cuando se sustrae o utiliza información reservada del empleador, no es necesario acreditar el ánimo de generarle un perjuicio al empleador. Y sobre las competencias desleales como causales de despido, la norma no exige en principio si esta es una competencia desleal efectiva o si es potencial, ¿no? Basta en principio
con el hecho de que el trabajador desarrolle un negocio o algún tipo de actividad que pueda potencialmente generar una competencia con su empleador, ¿no? Sin necesidad de que se acredite un perjuicio económico efectivo. Bien, bueno, ya son 10:30. Veo que hay algunas preguntas en el chat. No sé si, Roger, tú has elegido algunas. Yo creo que podemos empezar con esa etapa de las preguntas para Sí, doctor. ir concluyendo. Muchísimas gracias. Como siempre, una clase muy didáctica, muy felices en poder dictado. Doctor, ahorita estimados colegas, si ustedes creen conveniente, activan su cámara, levantan su manito y les doy pase al audio, pero con cámara prendida. Y si no, voy a leer algunas preguntas. Carla Patricia nos dice, doctor, es decir, si pasan 3 días y no recibo una respuesta formal a la renuncia, ¿esta se da por admitida a que se está aceptando el exonerar los 30 días y se puede dejar sin necesidad que se dé por abandono laboral? Gracias, doctora. Sí, en efecto, ¿no? Lo que les comentaba era justamente eso. Presento mi carta de renuncia, presento la solicitud de exoneración y el empleador tiene 3 días para indicarme si acepto o no esa exoneración, ¿no? Y tiene que hacerlo por escrito, además, ¿no? Entonces, si no lo hace dentro de ese plazo, lo hace verbalmente, no lo hace por escrito, se entiende que me ha aceptado esa exoneración. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿qué otra pregunta que tenga algún participante? Doctor, si un trabajador empieza a trabajar a los 66 años, ¿necesariamente debe jubilarse a los 70? Gracias. Depende del sistema al cual esté afiliado. Si está en el Sistema Nacional de Pensiones, necesita, según la norma, 65 años más 20 años de aportes. Si está en el sistema privado de pensiones, basta la edad de 65 años. Doctor, y a ver, nos dice Ludit. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa con el contrato de suplencia si el titular no regresa en 5 años? ¿Puede seguir trabajando o culmina el contrato de trabajo? Gracias. El caso es bien raro, ¿no? O sea, pero puede pasar, ¿no? Digamos, podría suceder que un trabajador titular deje su puesto vacante 5 años. Sí, puede pasar, es raro, repito, pero puede pasar. Yo creería, como les dije hace un momento, que en esos casos la suplencia podría continuar, ¿no? Porque la razón de ser del contrato de suplencia no está sujeto a un plazo, está sujeto a una condición resolutoria. Y la condición resolutoria tiene que ver con el retorno del titular, ¿no? Entonces, si el titular no retorna, si pasen 5 años o más, me parece que el contrato de suplencia válidamente podría continuarse. Muchas gracias, doctor. A ver, algunas preguntas. Estimados colegas, ya saben, ningún caso particular se va a responder. Nos dice Miguel, doctor, buenas noches. Respecto al pedido de tu renuncia sin ninguna causa y ante tu negativa a renunciar, te dicen que prescinden de tus servicios, se tipifica un despido verbal. Estos hechos, ¿cómo se acreditan como prueba ante un juzgado laboral? Muy a pesar que denunciaste ante Sunafil y enviaste una carta notarial que no ibas a desistir a asistir a laborar por el despido verbal ocurrido. Gracias, doctor. Uh-huh. Ahí solo una precisión, ¿no? Lo que les comentaba cuando hablábamos de la renuncia. La renuncia no se acepta. Tú tampoco tienes por qué, incluso ni siquiera tienes que explicarle por qué estás renunciando a tu empleador, ¿no? Es un derecho fundamental que tiene el trabajador. La libertad de trabajo es la que le da base a la renuncia. Entonces, lo único que tú puedes hacer o lo que puedes
solicitarle a tu empleador es que te exonere del plazo de seguir laborando con los 30 días de anticipación. Si el empleador no quiere aceptarte la exoneración, tiene que hacerlo dentro del plazo que comentábamos también, ¿no? De los 3 días. Si lo hace después o si lo hace de manera verbal, se entiende que tú puedes irte de la empresa sin ningún problema. Si la empresa dentro de esos 3 días te dice, sabes que tienes que venir a trabajar, el trabajador tiene que ir a laborar los 30 días. En principio tiene que ir a laborar, igual se puede ir en cualquier momento, no hay ningún problema. Claro, ahí se genera el abandono de trabajo, que era lo que les decía, ¿no? Ahora, en el caso por lo que estaba leyendo Reader, entiendo que incluso, además de que no le han aceptado la exoneración, lo que están haciendo es despedirla, ¿no? El despido verbal, por lo comentado en el caso, es la única forma de acreditarlo, es con una acta de verificación de despido arbitrario de la inspección. O sea, tú solicitas a la inspección que vaya un inspector para que verifique que no te dejan ingresar a la empresa, ¿no? Esa es la única forma. Bueno, podría haber otra forma, pero quizás sea más complicado, que es, no sé, de pronto una grabación en la cual tú puedas tener la voz de tu gerente, ¿no? Acreditar que te están despidiendo de manera verbal. Pero claro, eso tú no sabes en qué momento va a pasar eso, ¿no? Y no siempre estás con una grabadora ahí al tanto siempre para poder registrar ese hecho, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa si este despido verbal te lo comunica otro personal que no es el gerente ni recursos humanos, sino, por ejemplo, área de sistemas? ¿Es válido, doctor, un despido así? Gracias. Mm, lo que pasa es que eso depende de la estructura de cada empresa, ¿no? O sea, eh, como tú dices, podría ser que una empresa que tiene una estructura jerárquica definida, sean ciertos funcionarios o servidores los que tengan la capacidad de despedir. Bueno, tendrían que ser ellos los que determinen el inicio del procedimiento, los descargos y finalmente quien emita la carta, ¿no?, de despido. Pero hay empresas donde las estructuras no son tan claras y además podrían ser unidades empresariales muy básicas como una microempresa, ¿no? Pero aún así siempre hay, digamos, quien detenta el poder disciplinario eh, con mayor fuerza que otros, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, digamos, tu jefe inmediato en una empresa que tiene, por ejemplo, 1.000 trabajadores, lo más probable es que no tenga él la capacidad para despedirte, ¿no? Sino que sea la oficina de recursos humanos o que hay un área encargada del manejo de ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en el caso planteado, si es tu jefe directo y hay una unidad que ve todo el tema relacionado con las relaciones humanas, él en todo caso está manifestándote una hostilidad más bien, ¿no? Está generando una situación, un ambiente de trabajo que podrías tú considerarlo como hostil, pero él no tiene en principio la capacidad para despedirte, ¿no? Tendría que, en todo caso, si quiere él ya no contar contigo como jefe, tendría que comunicarlo al área encargada para que, en todo caso, con el informe que él pueda elaborar, etcétera, o la retroalimentación que pueda brindar a la unidad de recursos humanos, sean ellos los que tomen la decisión de iniciar el procedimiento, ¿no? Muy amable, doctor. A ver, nos dice Jaime, doctor, buenas noches. ¿Un despido es válido por haber presentado un documento, un certificado médico particular, pese a que el empleador se le comunicó que se regularizaría con el salud? Gracias, doctor. Miren, no llegamos a ver ese tema de las inasistencias, pero voy a aprovechar la pregunta porque es bien, bien interesante lo planteado, ¿no? A veces eh, hay muchas empresas que exigen, incluso por reglamento interno de trabajo, que las inasistencias por salud sean certificadas o acreditadas con un documento del Seguro Social.
de salud, o sea, de la salud, ¿no? Eh, y claro, eh, ya el Tribunal Constitucional en algún caso ha considerado que eso no es necesario, ¿no? Porque claro, en general, en realidad, cualquier tipo de médico podría certificar que una persona está, digamos, incapacitada por ciertos días para laborar. Otra cosa es lo de la invalidez absoluta y permanente. Son cosas distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, un descanso médico por 5 días o algunos días más, en realidad no debería importar, al menos el TC lo ha establecido así, creo que es razonable. No necesariamente un médico del Seguro Social o un médico privado. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son médicos y supuestamente están calificados para certificar que no puedes laborar durante algunos días, ¿no? Entonces, una exigencia de que sea el Seguro Social necesariamente el que tenga que certificar que no puedes ir a laborar me parece que es irrazonable. Y el TC también ya lo ha dicho. Claro, seguramente muchos reglamentos internos de trabajo tienen esas disposiciones porque también es cierto, hay una costumbre de pedirle el favor, ¿no? A algún médico de la familia o algún médico conocido, ¿no? Que justo te extiende un certificado un día lunes o un viernes, ¿no? Eso pasa, eso es innegable, pero no debería considerarse esos casos como la regla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos empleadores, ¿no? Ahora, ¿cómo me evito yo como empleador esos riesgos de que me estén dando certificados que podrían ser armados, digamos, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo reduzco ese riesgo sin necesidad de exigir un seguro, un certificado del seguro social? Lo cual además es complicado, ¿no? Porque todos sabemos que el seguro social se demora mucho tiempo en otorgarte una cita y de repente, pues, tu necesidad de atenderte es muy urgente, ¿no? Y tengas que irte a un médico particular o a una clínica. Entonces es irrazonable pedir en todos los casos el certificado del Seguro Social. ¿Cómo, cómo es la forma más razonable de regular esto, creo yo? Bueno, no pidas necesariamente un certificado del Seguro Social, pide un certificado de un médico particular, pero además que te acompañen las boletas de venta de los medicamentos que te han recetado, ¿no? Y también si se trata de un médico que no trabaja en una clínica, o sea, que no está avalado por una institución, en todo caso su recibo por honorarios, ¿no? De la consulta que has pagado, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ver, ¿qué otra pregunta? Nos dice Cruz Darcy, doctor, en el sector público, ¿por cuántos meses se puede solicitar una licencia? Gracias. A ver, lo que estábamos viendo era básicamente el sector privado, ¿no? El sector público, bajo cargo de realizarlo, me parece que son 5 años como máximo. Algunas entidades antes lo regulaban por reglamento interno de trabajo, pero digamos en promedio, digamos, al menos por lo que yo he visto, algunas otorgan 1 año, 2 años, no hay una uniformidad, ¿no? Pero en principio, al menos en el sector privado, no hay una regla, además legalmente esto tampoco está previsto y depende ya de cada empleador, ¿no? La Muchas licencia gracias. sin goce de haber, ¿no? Porque hay licencias con goce de haber que sí tienen previstas algunos plazos, ¿no? Máximos, ¿no? Por ejemplo, la licencia por paternidad, que es con goce de haber, son 10 días, ¿no? Hay licencia por asistencia a familiares que han tenido una enfermedad terminal, un accidente grave, que son 7 días, ¿no? La pregunta, entiendo, es por una licencia sin goce de haber, ¿no? Entonces, la licencia sin goce de haber ya depende de cada, digamos, empleador, ¿no? En cuanto la considera como máximo.